Dios está juzgando a Egipto de las naciones de la tierra. ¿Puede declarar eso? Dios está juzgando el espíritu de Egipto de las naciones de la tierra. Otra vez, Dios está juzgando el sistema de Egipto de las naciones de la tierra. Amén. Para continuar con toda esta revelación que hemos estado llevando del sistema de Egipto, hoy quiero hablar puntualmente del juicio que Dios soltó contra este sistema. ¿Cuál fue? ¿Lo recuerda? Las 10 plagas. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué Dios envió las 10 plagas? ¿Por qué Dios fue tan duro con Egipto? O sea, literalmente el día de la salida de Israel de Egipto es un día donde Dios ha desarmado, diría yo, ha desbaratado el sistema político y económico de Egipto de una manera que Egipto nunca más logra levantarse. Hay algunos versículos muy reveladores que nos van a mostrar el porqué de estas plagas. Uno de ellos está en Éxodo 12. En el versículo 12, Dios explica una razón muy importante de por qué Él envió estos 10 juicios. Diga, son 10 juicios. Éxodo 12, versículo 12 dice: y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Cada plaga juzgó un dios diferente en Egipto. Recuerde que Egipto, el nombre de Egipto en su idioma original es Misraim, y Misraim traduce idolatría. O sea, Egipto en esencia es idolatría. Y todo esto se ve claramente en que literalmente Egipto tenía dioses para todo, para absolutamente todo, desde la salud, las cosechas, la familia, cada animal, tenía para el mar, para las aguas, para absolutamente todo tenía deidades. Y se dice que Egipto tiene más de 2000 dioses. Y acá está este versículo diciendo algo muy importante. Está diciendo que estas 10 plagas son 10 juicios contra todos los dioses de Egipto. Esto ya es otro nivel de entendimiento, a los cuales Dios nos va a empezar a introducir desde hoy. Ahora, ¿sabe por qué es tan importante esto? Porque, esto puede generar ciertas preguntas. Si son más de 2000 dioses, ¿por qué el juicio son 10 plagas? O sea, uno en su mente racional podría decir, ¿por qué si fueron 2000 o más de 2000, por qué no más de 2000 juicios, verdad? Y la razón está en que Egipto se mueve por cortes. Cuando hablo de una corte, piense en un tribunal, en un conjunto de muchos individuos, ¿sí? De muchas entidades, de muchos seres espirituales trabajando juntos y gobernando sobre un área en específico. Entonces, cada plaga enviada por el Señor va a juzgar una corte de gobierno de Egipto. Y esto trae una claridad mucho mayor. ¿Por qué? Porque si Dios envió 10 plagas, entonces ¿cuántas cortes tiene Egipto? 10. Egipto tiene 10 cortes, tiene 10 áreas de gobierno, tiene 10 aspectos centrales.
en los cuales es importante visibilizarlos y entenderlos. Y dentro de cada una de esas 10 cortes están esos más de 2000 dioses o deidades egipcias, ¿verdad? Entonces, cada una de estas plagas nos va a permitir conocer y juzgar 10 aspectos que se mueven en la identidad del sistema egipcio. Y esto es vital porque, recuerde que las 10 plagas tienen como objetivo máximo que el pueblo salga de Egipto para que le sirva a Dios. Usted lo tiene muy claro, lo hemos estado escuchando en estos últimos días muy fuertemente de nuestro apóstol. Y es así, este era el fin: deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿No quieres dejarlos ir? Toma tu plaga. Literal. Y recién entendimos que cada plaga es un juicio a cada corte espiritual de Egipto. Porque esto es vital entenderlo, porque en realidad esto muestra que quien estaba reteniendo a Israel en Egipto no era Faraón, sino que eran estas 10 cortes espirituales de Egipto, esos más de 2000 dioses, esas más de 2000 entidades que habían, o podríamos llamarlas de ángeles caídos que había en ese momento. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque solo hasta que culmina la última plaga es hasta el momento en que por fin, por primera vez, Faraón realmente los deja ir. Antes no. Y es interesante, si usted lee en todo Éxodo, desde el capítulo 4 en adelante, usted va a ver varias veces algo muy interesante. Por ejemplo, hay unas 5 veces donde Faraón le va a decir a Moisés: Moisés, los voy a dejar ir. En este momento ya los voy a dejar ir, pero quítame esa plaga. Te suplico que le ruegues a Dios que quite esa plaga. Dios la quitaba. Y dice, y se endureció el corazón de Faraón. ¿Qué muestra esto? Cuando Faraón se estaba humillando en medio de la plaga, lo que eso estaba mostrando es que esa corte espiritual que estaba moviéndose a través de esa plaga estaba siendo juzgada. O sea, interesante, Faraón se está humillando. Te está diciendo: por favor, te suplico, he pecado, dice en varias ocasiones, he pecado contra Dios, nosotros somos malvados, somos injustos, Dios es verdadero, pero quítame esto. Y cuando quita es cuando realmente se supone que ya los va a dejar ir, pero dice que se endurece el corazón. ¿Y eso qué significa? Que viene la otra corte de Egipto a decir: nosotros no los vamos a dejar ir. Y es cuando Dios tiene que volver a enviar ahora un juicio a la siguiente corte. Y así Dios tiene que hacerlo con cada una de las cortes hasta que llega a la última. Y es cuando Dios juzga a la 10ª corte de Egipto que ya los sueltan y ellos son libres. Entonces, esto me muestra algo muy importante que no lo puede olvidar. Para ser completamente libres de Egipto, debemos juzgar y renunciar a estas 10 áreas de gobierno de Egipto. Porque le estoy diciendo claramente que fue hasta que Dios venció esas 10 cortes que ellos fueron libres totalmente. Entonces nosotros debemos renunciar. Todo este recorrido que vamos a hacer a cada una de las plagas en estos días, y por ende a cada una de las cortes de Egipto, es para que renunciemos a esos 10 aspectos y que realmente podamos decir: hemos salido de Egipto y le estamos sirviendo a Dios. Primera plaga es el agua convertida en sangre. La primera plaga viene a juzgar las aguas de Egipto. La primera corte, y la vamos a llamar por cortes, la primera corte son los espíritus de las aguas. A esos son a los que Dios va a apuntarle a juzgar de primero, y ya va a entender por qué.
Es decir, la primera corte que Dios va a juzgar son deidades encargadas del gobierno de las aguas. ¿Sí? Ahora, recién le dije que hay más de 2000 entidades. Por ende, cada corte podría tener fácilmente unas 200 mínimo, ¿cierto? No me voy a detener a hablarle de todas las 200 de cada corte, porque acá esto daría para todo un año, ¿verdad? Y no sé si alcanzaríamos con el año. Pero voy a mencionar los principales de cada corte, ¿ok? Las entidades principales de cada corte. En la cosmogonía egipcia habían 3 deidades principales encargadas de las aguas. Ahí usted las tiene en pantalla. El primero es el dios Eb o Api. Se decía que era el espíritu mismo del Nilo. Tiene tanto características femenina como masculina. Y note que esto es particular, el propio Nilo era considerado por ellos como una entidad divina. El segundo es Num, usted lo tiene ahí a la izquierda. Es la deidad creadora del hombre. A veces se le representa como el alfarero, y en muchas pinturas usted lo va a ver que está haciendo literalmente al hombre y él como un alfarero. Y ahorita va a ver, más adelante le hablo de otra entidad y si lo recuerdo le hago la mención de esto. Se decía que él era el guardián del Nilo. Ahora, el tercero era Osiris. Se decía que el Nilo era el torrente sanguíneo del gran dios Osiris. Acá usted va a empezar a ver algo muy importante. Hoy vamos a develar en este primer aspecto del sistema de Egipto algo muy serio a lo que tenemos que renunciar. ¿Ok? Egipto como nación y más tarde como imperio nace del río Nilo. ¿Sí? Ahí usted lo va a tener en pantalla, el río Nilo. El Nilo literalmente es la fuente de vida de Egipto. Escuche esas palabras. Es la fuente de vida de Egipto. Es decir, Egipto no hubiese existido sin el Nilo. Por lo tanto, el Nilo es el lugar de origen de todo este sistema. A ver, el territorio de Egipto es un desierto. Es infértil. Es estéril. Es arena y más arena. Entonces alguien podrá preguntar, ¿pero por qué no muere? Si solamente es arena. ¿Cómo hace para sobrevivir? Por el Nilo. La fuente de riqueza de Egipto es el río Nilo. Las inundaciones anuales del Nilo es lo que lo enriquecen como tierra y lo que permite que cada año Egipto tenga la cebada, el lino y unas semanas después el trigo y el centeno. Y eso hacía que la economía de Egipto funcionara desde tiempos remotos. Entonces, literalmente, el río Nilo es el eje central de lo que ellos eran como nación fuerte. El Nilo era considerado la fuente de riqueza, la fuente de almacenamiento, la fuente de sustento, la fuente de transporte. O sea, gracias al Nilo se generaban redes de transporte, redes de provisión, de sustento. Y por encima de todo esto, el Nilo, como le dije hace un momento, era la fuente de origen y de vida de todo Egipto. La fuente de vida. O sea, literalmente ellos estaban vivos gracias al Nilo. Estoy diciendo que el Nilo es un lugar fuente. Estoy diciendo que Egipto se va a presentar como una fuente. Por eso es que los pueblos mesopotámicos e incluso los hebreos, usted va a ver a un Abraham, a un Jacob, en su momento ven a Egipto como un lugar de provisión, ven a Egipto como un lugar de protección por el Nilo.
Ahora, este río era tan importante para los egipcios que adoptó un carácter sagrado. Sí, ahorita lo estuvimos ya viendo en las entidades, al punto de convertirse en el altar principal que alimentaba a toda la tierra de Egipto. En definitiva, el Nilo era el orgullo de Egipto. Iglesia, quiero que entendamos esto. Cada una de las plagas es un juicio a la identidad de Egipto. Y acá ya le largué algo, ya le solté algo importante. El sistema egipcio es orgulloso, es soberbio, es altanero, es altivo. Y esa es la razón por la que Dios trae las plagas. Esa es la razón principal. Mire lo que dice Éxodo 5:2. Mire cómo Faraón habla acerca de Dios cuando Moisés viene por primera vez a decirle de parte de Dios: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Faraón respondió acerca de Dios: ¿quién es este cuya voz deba yo obedecer para dejar ir a los hijos de Israel? No conozco a Jehová y tampoco suelto a Israel. En la traducción lenguaje actual dice: y el faraón contestó: ¿y quién es ese Dios? ¿Y quién es ese Jehová? ¿Por qué tendría yo que obedecerlo? No conozco a ningún Dios de los israelitas, ni tampoco voy a dejar que ustedes se vayan. Eso fue lo que Faraón le respondió a Moisés. ¿Quién es ese? ¿Quién es Jehová? Sí, yo no conozco a ese Dios. Entonces usted puede ver claramente en esa respuesta una respuesta altanera, en sobremanera. Y el Señor se va a encargar de responderle en Éxodo 9:14 a la altanería de Faraón. Él dice: pues esta vez yo enviaré todas mis plagas sobre tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, a fin de que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. ¿Querías conocerme? Deseo concedido. Si usted tenía alguna duda de por qué Dios envía las 10 plagas, y en especial esta primera, es para juzgar el orgullo de Egipto, para juzgar el orgullo de Faraón. Vean ustedes que Dios no juzga a ningún sistema de forma caprichosa. Faraón dice: ¿quién es ese? ¿Quién se cree ese para venir a darme órdenes? ¿Quién se cree que yo le voy a obedecer? El espíritu egipcio es un espíritu soberbio. Hoy le estoy mostrando una cara que probablemente muchos no conocían de Egipto, y que le estoy diciendo que es parte de la identidad de este sistema. Entonces le quiero afirmar con total vehemencia, para que esto lo solucionemos en nuestra vida, para que esto nos sacuda: detrás de toda persona orgullosa está Egipto. Detrás de toda persona orgullosa está Faraón. Tanto orgullo hay en este sistema que literalmente los faraones se creían dioses y la gente los veía como dioses vivientes. Si usted lee el relato desde el capítulo 5, aún le podría decir desde el primero hasta el 14 de Éxodo, y presta mucha atención, suma atención al corazón de Faraón, usted va a encontrar un corazón orgulloso, endurecido, enaltecido, soberbio, de una forma fuertísima. Ahora le puse algo en la parte de abajo que es importante. La palabra plaga en el hebreo es ma-jefá, y significa tanto plaga como golpear o atacar o matanza. En otras palabras, cada plaga que Dios manda contra Egipto es un golpe de Dios a todas las deidades egipcias. Es una matanza que Él viene a traer contra estas entidades.
¿Quién más está detrás del orgullo? El río Nilo, la fuente de Egipto. Es muy importante esto. Son estas aguas las que van a entrenar a los faraones como leviatanes. El Nilo entrenaba leviatanes. A ver, desde tiempos antiguos, los cocodrilos son una forma simbólica de los leviatanes, ¿verdad? Y para los faraones, los cocodrilos del Nilo eran sus mascotas. Y qué interesante que hasta el día de hoy, los cocodrilos más peligrosos del mundo están ahí, en el Nilo. ¿Será casualidad o será porque esas aguas son las mismas aguas de donde bebían los faraones, que eran entrenados como dioses, como leviatanes? Entonces el río Nilo es el centro de orgullo y de altivez de Egipto. ¿Por qué? Porque en esencia las aguas son arrogantes. Estoy diciendo algo muy importante, que cuando estemos hablando de todo este escenario, de lo que Cristo manifestó desde la eternidad y cómo Él ha peleado por los elementos, va a entender con más profundidad esto. Pero guarde esto, las aguas son arrogantes. A ver, ¿usted se ha dado cuenta que en la Escritura constantemente cuando habla de aguas las asocia al orgullo? Le pongo esa tarea, busque las menciones de las aguas y usted va a encontrar que muchas veces las aguas, los mares, los ríos van a estar asociados a la arrogancia, al orgullo, a la altivez. Y no me refiero solo a Leviatán, hablo de las aguas como tal, como elemento. Dios les ha puesto a las aguas límites. Lo dice, por ejemplo, en Job. Pero usted va a ver algo particular y que lo estamos viendo en muchas partes de las naciones. Muchas veces las aguas se desbordan. Muchas veces las aguas se salen del curso, hay inundaciones, hay danas, hay maremotos, ¿cierto? Hay tsunamis y generan desastre, generan caos. O sea, las aguas muchas veces tienen que estar siendo llevadas permanentemente a sus límites. Y esa es una misión nuestra como hijos de Dios. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis acá, porque esto lo he escuchado en los últimos días. Yo he visto varias cosas que han estado pasando en la nación y muchas personas dicen, ese es el juicio de Dios, esas inundaciones. No, mire, fue porque ese político dijo eso y ¡fum!, se le vino todo eso. Yo le voy a poner algo puntual. Dios, cuando trajo el diluvio, Él hizo un pacto con Noé. Él le dijo, yo nunca volveré a destruir la tierra con agua. Entonces, pastor, ¿por qué pasa todo eso? Porque en las aguas hay espíritus. Y muchas veces los espíritus de las aguas son espíritus rebeldes. Cada elemento de la creación tiene espíritus asignados, tiene ángeles asignados, y muchos de estos se han pervertido, y por ende esas aguas, cuando hay derechos legales de hijos de Dios, se salen del orden. Pero siempre es porque hay derechos legales. Pero vuelvo a cerrar mi paréntesis y a decirle esto: nosotros tenemos que estar poniendo en sus límites a las aguas. Tenemos que recordarles y decirles: aguas, ustedes tienen un límite que Dios les marcó. No se pueden salir de donde Dios los estableció. No se pueden cruzar a otro plano. Ustedes tienen que establecerse como debe ser. Ni mucho ni poco. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que gobernar sobre las aguas. Esto es importante. Si quiere, escriba eso: hay espíritus en las aguas, y muchas veces estos espíritus son altivos. Por eso la importancia de abrir el espectro y entender que Dios ha puesto para cada cosa. Por eso le hablaba de su familia, de su vida, de sus generaciones. Ha puesto ángeles y tenemos que hablarle a estos ángeles. Ahora, qué interesante
que el primer juicio fue contra el Nilo. ¿Cierto? Es decir, contra todos los espíritus regentes en las aguas. Es más, contra el espíritu mismo del Nilo, que es Hapi, que ahorita lo estuvimos viendo. El espíritu del Nilo es la fuente de la altivez, es la fuente de la arrogancia, es la fuente de la prepotencia, de la soberbia, del orgullo. Entonces, literalmente, lo que estoy diciendo a la iglesia es que el que es orgulloso es porque está en Egipto. El que es orgulloso, su fuente está siendo el río Nilo. Leamos el juicio que aparece en Éxodo 7:19, por favor. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano contra las aguas de Egipto. Escuche, contra sus arroyos, contra sus ríos, contra sus canales, contra sus estanques, contra todos los depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre. Y recuerde lo que le dije hace un rato: todas las aguas de Egipto nacían del Nilo. Su origen está en el Nilo, por ende es un juicio contra el Nilo. Dice: y tanto en las vasijas de madera como en las de piedra haya sangre por toda la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron así como Jehová había ordenado, y él alzó y golpeó con la vara. ¿Sabe qué estaba manifestando ahí? Estaba manifestando un nuevo gobierno. Se estaba moviendo esa vara como un cetro, confrontando el cetro que tenían esas entidades regentes en las aguas. Entonces él vino a golpear. Recuerde que plaga tiene que ver con golpear. Él golpeó, él en ese momento atacó, él hirió, y todas las aguas que estaban en el Nilo se convirtieron en sangre, y murieron los peces que habían en el Nilo, y el río hedió, y los egipcios no pudieron beber el agua del Nilo, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Vayamos por un momento a las tres entidades, a los tres dioses principales de las aguas. Hapi, dijimos que es el espíritu del Nilo, es el orgullo de Egipto, es quien alimentaba no solamente a los egipcios, sino a los faraones, ¿cierto? Entonces, con esta primera plaga, Dios lo está humillando, ¿sí? Con esta primera plaga le está diciendo: tú ya no puedes alimentar a nadie. Con esta primera plaga le está diciendo: ahora das repugnancia. El segundo es el dios Nun, que era el guardián del Nilo. Con esta plaga Dios estaba avergonzándolo, estaba mostrando que él era totalmente incapaz de proteger su territorio. Osiris, cuyo torrente sanguíneo, cuyo sistema circulatorio era el Nilo, con esta plaga Jehová lo estaba desangrando. ¿Por qué las aguas se tornaron en sangre y no en otro elemento? Porque literalmente Dios los estaba matando. Ellos estaban desangrando. Dios los estaba degollando. Y el versículo 24, volvamos a Éxodo 7, al último versículo que no alcanzó a leer, y dice: y todos los egipcios tuvieron que excavar en los alrededores del Nilo para beber agua, porque no podían beber del agua del Nilo. O sea, iglesia, no olvide que el Nilo era la fuente de vida de Egipto, y la primera plaga fue golpear a la fuente de vida de ese sistema, el orgullo. Si muere el Nilo, muere Egipto. Si muere el orgullo, muere Egipto. Lo que te mantiene, lo que nos mantiene en Egipto es la soberbia,
Lo que mantiene vivo a Egipto son los hijos de Dios, orgullosos, altaneros. Son los pastores, hijos, familias, jovencitos que no se dejan formar. Esos son los que están sosteniendo vivo a este sistema. Y recuerde, este sistema es depresión, este sistema es muerte, este sistema es enfermedad, este sistema es agobio, este sistema es esclavitud, es explotación. ¿Qué es lo que sostiene todo eso? El orgullo, el Nilo. Estoy tocando algo que es vertical en nosotros. Dios no tolera gente soberbia frente a Él. ¿Cuántas veces actuamos como faraones? ¿Cierto? Somos arrogantes. Nos creemos dioses de nuestra vida. Que nadie se meta en mi vida. Déjenme hacer lo que a mí se me dé la gana. Déjenme ser feliz. Su vida allá, la mía acá. Déjenme quieto, como harían algunos. Estás actuando como un leviatán. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos creemos incorregibles, intocables, cual faraón? Nos hacen una pequeña observación, se le critica algo a alguien y la gente se enfurece, murmura, allá no hay amor. Tiran la puerta, se van y muchos vuelven al lugar de donde Dios los sacó, al basurero donde Dios los sacó. Y otros se van a otro lugar donde les toleren su vida. Hemos actuado como gente soberbia, como faraones. Entonces, a mí me llama mucho la atención ese último verso, que dice que no pudieron beber del Nilo, que tuvieron que ir a excavar en otras aguas. ¿Sí? ¿Eso qué me está hablando? Dios los desconectó. Los desconectó. El primer paso para salir de Egipto es que yo me desconecte de esas aguas, que yo deje de beber de las aguas de altivez, que yo diga, Padre, no quiero ser más altivo en mi vida, no quiero ser más una persona soberbia, una persona incorregible, una persona intratable, una persona que no quiere los procesos, una persona que medio le dicen algo y ya salió el pavo real. No quiero ser esa generación. Todo eso es Egipto. Entonces, usted va a ver detrás de una persona endurecida, una persona cerrada, básicamente a Egipto ahí. Egipto detrás de esa persona. Las aguas de Egipto endurecen el corazón, nos hacen orgullosos, nos hacen prepotentes. Y hay muchos hijos de Dios así. Mire lo que dice Isaías 31. Hay de los hijos rebeldes, dice Jehová, que hacen planes sin contar conmigo, que firman pactos sin mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin inquirir de mi boca, buscando la protección de Faraón para ampararse a la sombra de Egipto. Pero la protección de Faraón será vuestra vergüenza, y el amparo a la sombra de Egipto vuestra confusión. Este pasaje de Isaías es tremendo. Dios está diciendo acá que Él está en contra de aquellos que toman decisiones sin consultarle a Él. Y dice, porque ellos han bajado a Egipto, están en Egipto y están amparándose bajo la sombra de Egipto. Y yo le pregunto, ¿cuántas veces nosotros actuamos así? ¿Cuántas veces en el día actuamos tomando decisiones sin consultar con Dios? Eso es orgullo. Las aguas de Egipto nos vuelven gente independiente de Dios. Las aguas de Egipto hacen que la gente no consulte a Dios aún en las cosas siquiera básicas.
Hoy le estoy exhibiendo un punto del orgullo, el no consultarle a Dios las cosas, el no depender de Él, el movernos en nuestro propio parecer. Entonces, antes de avanzar, creo que es un buen momento para que usted y yo le digamos a Dios: Padre, no quiero seguir bebiendo de las aguas de Egipto. Que usted le pueda decir: Dios, quiero revisar mis fuentes. No quiero que mis fuentes sean el Nilo. No quiero que mis fuentes sean todo este sistema de oscuridad que me quiere engrosar el corazón. Padre, te pedimos perdón por engrosar nuestro corazón. No queremos hacernos insensibles al pecado. No queremos permitir que el pecado se haga algo normal en nuestra vida y que poco a poco, paso a paso, nos vayamos endureciendo. Te pedimos perdón. Dígale: te pido perdón por endurecer mi corazón. Y vuelvo a decirlo: las aguas se tornaron en sangre porque Dios estaba humillando a estos sistemas. Tenemos que humillarnos. Tenemos que desconectarnos de esas fuentes. Hoy Dios nos está entregando algo muy puntual. Nos está diciendo: ¿quieres vencer el orgullo en una frecuencia mayor? Ok, ya tienes la entidad, ya tienes la fuente. Desconéctate. Desconectémonos del Nilo. Desconectémonos de las aguas amargas de este sistema. Desconectémonos de todas estas aguas que vienen a engrosar el corazón, porque son aguas que, si las permitimos en nosotros, nos empiezan a contaminar. No permitamos que nuestras fuentes se contaminen. Guardemos nuestras fuentes en Dios. Usted va a ver en la escritura que la Biblia está repleta de esto. Habla de fuentes amargas, habla de fuentes dulces. Las fuentes amargas las conecta a la murmuración. La murmuración engrosa el corazón. Estas aguas de las que estamos hablando de Egipto son aguas oscuras, son aguas de tinieblas que nos contaminan. El orgullo nos contamina. El orgullo cierra nuestro oído a la voz de Dios. El orgullo hace que nosotros avancemos en la vida en nuestro parecer. Diga: no quiero más la soberbia en mi vida. Sometemos nuestra vida, Señor, a ti. Entonces, degollemos el orgullo. Si Dios degolló a estos sistemas, vamos a degollar esto permanentemente. Vamos a humillarnos, vamos a pedir perdón. Cuando se nos corrija, vamos a dar gracias. No vamos a ser endurecidos que te corrigen. No, habla, da gracias. Gracias, Señor. Gracias, pastor. Gracias, hijo. Gracias, papá, por corregirme. Eso es humildad.